Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Voy a tratar de no cortar los videos, no los voy a cortar para que, bueno, aunque van a quedar más largos, un poco más largos, pues no me va a saltar ningún proceso, cosa que sea más claro para ustedes, pues lo que sea que esté haciendo. Vamos con este ejercicio. Dice, pruebe que las rectas, ya estamos hablando de rectas, mucho cuidado. A, B, a ver, ¿por qué les digo que mucho cuidado? Porque no estamos hablando de semirrectas, son rectas, o sea que son infinitas para un lado y para el otro, ¿no? Ténganlo presente. Igual ahí, ustedes lo pueden ver como está dibujado, se ve que son rectas. Bien. Pruebe que si las rectas A, B, C, D y E, F se intersectan en O. Bien, empecemos por ahí. Vamos a dibujar pues lo que está ahí. A, B, C, D, E, F. Se intersectan en O. Bien, ellas se van a intersectar en O. Entonces vamos a dibujar lo que se alcanza a ver. Son tres rectas que se intersectan. Bien, una, dos. ¿Cómo se intersectan? No sé, pero se intersectan, que es lo importante. No me dice qué ángulo es más grande, por ahora solamente dice que son tres. Y esto es lo único que me interesa por el momento. Bien, se intersectan esas tres y nos dice que el ángulo EOA es congruente con el ángulo FOD. Bien, vamos a decir, pues a nombrar nuestras rectas para saber dónde poner cada punto. Pero vamos a hacer algo. Como sabemos que se va a formar un ángulo que es el ángulo EOA, pues vamos a nombrar. Sabemos que este punto es O, el central. Pues vamos a nombrar estos como... Vamos a nombrar estos como E y este como A. Ya tendríamos que este es E o A. Ah, bueno, y si ese es E o A, ¿cuál sería la recta AB? Pues si esto es una recta, a ver, voy a señalarlo. Si esto es una recta, y ahí la recta que tiene A es la recta AB, bueno, pues entonces esa es la recta AB. Entonces aquí estaría B. Estamos hablando de acá arriba estaría B. ¿Cuál es la otra recta? AB, CD. Y la otra es EF. Si este es E, entonces F debería estar por acá. Debería estar por acá. Y la otra es EF. Perdón, la otra es CD. Otro ángulo que se debe formar es el FOD. ¿Sí se está formando el FOD? Bien. Nos dicen AB, CD, EF se intersectan. Bien, tenemos la recta AB, que es esta, CD. Entonces, A, B, C, D, E, F se intersectan en O. Y nos dicen que el ángulo EOA, voy a marcarlo con otro color. El ángulo EOA, o sea, este. Repintémoslo un poco más. El ángulo EOA es congruente con FOD. Es congruente con FOD, o sea, con este. Ahora nos piden demostrar que EF biseca a BOD. Es decir, nos piden demostrar que esto es la bisectriz. Es la bisectriz de este ángulo. Que FE es la bisectriz de ese ángulo.
Si es la bisectriz, ¿qué debería pasar? Si FE, o digamos más bien la semirrecta OF, es bisectriz de BOD, mírenlo bien. Si F es la bisectriz de este ángulo BOD, ¿qué debería pasar? Pues este ángulo debería ser igual a este ángulo, ¿sí o no? Entonces deberíamos llegar a como que estos dos ángulos son iguales. Esto es parte del análisis. Aquí no estamos demostrando nada, estamos solamente analizando. Vamos entonces a desarrollar el ejercicio desde el principio. A ver, aquí solo estamos haciendo un dibujo para darnos a una idea y ahora sí vamos a desarrollar el ejercicio. Nos dicen que A, B, C, D, E, F, A, B, C, D y E, F se intersectan en O. Y que E o A es congruente con F o D. Bien. Como E o A, como el ángulo EOA es congruente con el ángulo FOD, podemos decir que la medida del ángulo EOA es igual a la medida del ángulo FOD. Bien. Por ahí vamos bien. Notemos lo siguiente. Sabemos nosotros que todos los ángulos que sean opuestos por el vértice deben ser iguales. Es decir, vamos a verlo aquí abajito. Voy a hacerles el dibujo. Si yo tengo esta recta y tengo esta recta, este ángulo debe ser igual a este ángulo. ¿Esto por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues porque son opuestos por el vértice. Estos dos ángulos deben ser iguales porque son opuestos por el vértice. Saben que el vértice es el punto en el que se están encontrando. Pensemos algo. ¿Qué pasaría si yo quiero mover el ángulo, este ángulo, lo quiero mover así? Miren que cuando yo hago más pequeño, el ángulo de abajo también es más pequeño el de arriba. Estos ángulos van a medir lo mismo, ¿sí? Ellos siempre van a medir lo mismo. Lo único que va a cambiar, si yo quiero cambiar uno, van a cambiar inevitablemente todos dos. Entonces, si yo lo dejo de esta medida, los dos van a medir lo mismo. Si yo lo voy disminuyendo, todos dos tienen que terminar midiendo lo mismo, los dos ángulos, porque son opuestos por el vértice. Entonces los ángulos que son opuestos por el vértice siempre van a ser iguales. Veamos acá. Nosotros tenemos el ejercicio, ya era una herramienta que nos daba el ejercicio, que EOA es congruente con DOF, ¿sí? EOA es congruente con FOD o DOF, como sea. Pero miren qué pasa. ¿Cuál es el ángulo que es opuesto por el vértice con EOA? El ángulo que es opuesto, vamos a intentar verlo así gráficamente. Bien, esos ángulos, el ángulo EOA es opuesto con el vértice. El ángulo EOA es opuesto por el vértice al ángulo, BOF. Estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Entonces, como EOA, vamos a escribirlo directamente, el ángulo EOA es congruente con el ángulo BOF porque son opuestos por el vértice.
¿Ven? Estos dos ángulos, los que acabamos de dibujar, este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice, y por ser opuestos por el vértice, estos ángulos van a ser congruentes, deben ser congruentes. Bien, y si son congruentes, sus medidas son iguales. Entonces, la medida de EOA, del ángulo EOA, es igual a la medida del ángulo BOF. Bien, pero EOA también es igual, pero la medida del ángulo EOA también es igual a la medida del ángulo FOD, que es lo que hemos dicho acá. Ok, entonces EOA es igual a FOD y también es igual a BOF. ¿Qué quiere decir esto? Por lo tanto, la medida del ángulo BOF es igual a la medida del ángulo FOD. Y si esto es verdad, el ángulo BOF es congruente con el ángulo FOD. Luego, si estos ángulos son congruentes, es decir, si el ángulo BOF, veamos, si BOF, que es este, es congruente con FOD, es decir, si BOF, o sea, este ángulo, es congruente con FOD, este ángulo, si son congruentes estos dos ángulos, ¿qué podemos decir? Pues que OF está partiendo el ángulo en dos. O más bien, OF es bisectriz de BOD. Y eso es lo que nos piden demostrar, que EF biseca el ángulo BOD. Recordemos que la recta OF es la misma recta EF, porque para determinar una recta solamente necesitamos dos puntos. Y con esto quedaría el ejercicio demostrado.